¿Mm? Eh, Listo. La clase de hoy, como el nombre lo dice, trata el tema del tratamiento sistemático de los equilibrios. Bien, ¿para qué vamos a ver este tema? El título, bueno, ya nos indica bastante de lo que significa. Lo que vamos a tratar de explicar es un método sistemático para resolver problemas de equilibrios. Yo sé que ustedes me van a decir que ya saben de este problema de equilibrio, porque es verdad, en otras asignaturas ya vinieron resolviendo este tipo de problemas, pero bueno, la diferencia con esto es que, si mal no me equivoco, ustedes están acostumbrados a resolverlo con el tema este de las X, ¿no? Por ejemplo, supongamos que queremos calcular la concentración de una solución de ácido acético, que es un ácido débil, entonces lo que haríamos sería, bueno, acético más acetatos, acético menos acetatos es igual a la concentración inicial menos X, y después decimos que protones es igual a acetatos y que valen los 2X, ¿está bien? Y de ahí despejamos de la ecuación. Pero ese modo de resolución, si bien es útil para gran parte de los equilibrios que vamos a tratar, muchas veces pasa que no alcanza, porque está haciendo ciertos, o a veces es más complejo del que esperamos, del que necesitamos para la resolución de problemas. Y lo más importante es, en algunos casos que son un poco más complejos, a donde se requieren otras consideraciones que el temita este de las X no las llega a cubrir. Entonces, bueno, el tratamiento sistemático, como dice el nombre, sistematiza el tratamiento de los equilibrios. Y esta sistematización sirve para cualquier tipo de complejidad de los ejercicios, ¿sí? Ahora bien, lo que vamos a hacer, o esencialmente lo que hace es, primero, busca todas las especies que están involucradas en los equilibrios participantes. Una vez que tenemos todas esas especies planteadas, lo que vamos a tratar de hacer es de buscar, construir ecuaciones con todas esas especies, de manera tal que después generemos una cantidad de ecuaciones igual al número de incógnitas que queremos resolver. Con eso ya tenemos una manera de resolverlo el problema, porque ustedes saben, porque lo aprendieron en matemática, que si tienen un sistema de n ecuaciones con n incógnitas, entonces lo pueden resolver. Lo que pasa es que muchas veces se generan muchas ecuaciones, entonces es medio complicado de resolverlas a todas, y lo que hacemos es tratar de aplicar nuestros conocimientos de química, nuestros conocimientos de equilibrio, para ver si alguna de esas especies es cuantitativamente insignificante respecto de otra, y de esa manera poder despreciarla y simplificar la forma de resolverlo. Pero bueno, entonces una vez que hacemos eso, buscamos una resolución, sacamos el número y por ahí el problema ya está terminado. ¿Quién dice? Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Ahora, para empezar, vamos a ir a repasar un poquito el concepto de lo que es equilibrio. ¿Me están siguiendo? ¿Me están escuchando todos bien? ¿La transmisión va bien? Sí, Sí, profe, sí, todo bien. perfecto. Perfecto, buenísimo. Vamos a repasar un poquitito los conceptos de equilibrio químico. ¿Está bien? Yo sé que esto ya lo saben, pero no va a venir mal refrescar un poco esto. Esta ecuación ya la vieron creo que en la teórica anterior. Tenemos una reacción de equilibrio. ¿Cómo se inicia esto? Mezclamos dos reactivos, A y B. A y B empiezan a reaccionar entre sí para generar los productos C y D. Inicialmente, la rapidez de la velocidad de la reacción entre A y B es grande, porque tengo mucho de A y B y tengo muy poquito de producto. Entonces, pero mientras tanto, la reacción inversa, mientras haya muy poco de C y D, esa reacción inversa de recombinación para volver a formar A y B va a ser muy lenta, con muy poca rapidez, ¿sí? Pero esto se va a ir modificando a medida que A y B se vayan gastando para formar C y D. C y D van a aumentar, la reacción directa va a tener una velocidad más lenta y la reacción inversa va a tener una velocidad más rápida. Hasta que llegará un punto donde la rapidez de esas dos reacciones se va a igualar, entonces decimos que estamos en una situación de equilibrios. ¿Está bien? Bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora bien, ¿cómo podemos expresar esas reacciones de equilibrio?
o mejor dicho, antes de expresar esas reacciones de equilibrio. Nosotros sabemos que hay algunas de estas reacciones que se pueden plantear de esta forma, que son con esta flecha doble o flecha de equilibrio, que son las reacciones que no ocurren con totalidad hacia un sentido o hacia el otro, ¿sí? Pero también están las que vamos a expresar con una flecha simple que va desde los reactivos hacia los productos. En ese caso, estamos hablando de los electrolitos fuertes, que son los que se disocian totalmente. En el caso de expresar la reacción con una doble flecha, estamos diciendo que esos dos equilibrios coexisten de forma significativa, entonces en ese caso hablaríamos de los electrolitos débiles, que son aquellos que no se disocian totalmente. Ahora bien, podemos plantear la relación de las concentraciones de los productos y los reactivos a través de la constante de equilibrio. Acá yo le puse el nombre de constante molar de equilibrio, ¿está? En referencia a la constante de concentración que hacíamos referencia en la clase de actividades. ¿Se acuerdan que hablamos de las constantes de equilibrio y hacemos la diferenciación entre la constante de equilibrio termodinámica y la constante de equilibrio de concentración? Acá yo la llamé molar, pero es la constante de equilibrio de concentración. Ahora, en esas constantes de equilibrio, ¿qué nos está indicando? La constante de equilibrio no nos está indicando velocidad de reacción, ¿sí? Simplemente las constantes de equilibrio nos están indicando cuál es la tendencia de que una reacción ocurra en una determinada dirección, pero no habla de reacción. Una constante de equilibrio puede ser muy grande, lo que quiere decir que esa reacción está favorecida en ese sentido, pero aún así la reacción puede tardar muchísimo tiempo en ocurrir, ¿sí? Puede ser una constante grande, pero con una velocidad baja, ¿está bien? Entonces, que quede claro que las constantes solamente nos están hablando de tendencia de que una reacción ocurra en una dirección determinada. ¿Y cuándo se ve favorecida una reacción en una determinada dirección? Cuando la constante es grande. Si la constante es grande, entonces, grande quiere decir mayor que 1, ¿no? Entonces, en ese caso, la reacción está desplazada hacia la formación de los productos de reacción. Ahora bien, ¿cómo escribimos una constante de equilibrio? Vamos a repasar eso. Las constantes de equilibrio, en realidad lo que se escriben son cantidades de productos y de reactivos expresados como relaciones de concentración entre la concentración de la especie que está participando y esa especie en el estado estándar. ¿Está bien? Entonces, los solutos en estado estándar, bueno, los solutos los vamos a expresar en molaridades. Y el estado estándar para los solutos sería 1 molar. Por lo tanto, a los solutos solubles lo vamos a expresar como concentraciones molares. También pueden participar de esa constante especies gaseosas. El estado estándar para las especies gaseosas es una presión de 1 bar. Entonces, habrá que expresar la presencia de gases como presiones parciales y las unidades correctas serían en bar. Si ahora en esa reacción participan sólidos puros o líquidos puros, entonces el estado estándar para un sólido puro o un líquido puro es justamente ese, el estado estándar. Por lo tanto, hacer el cociente entre el estado estándar sobre el estado estándar no sería otra cosa que escribir un número 1. Por eso es que después los vamos a ignorar y nos vamos a tener en cuenta en la expresión de las constantes de equilibrio. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa cuando hablamos del solvente que está participando de por ahí una reacción de hidrólisis, como puede llegar a ser el agua? Y bueno, en el caso de los solventes después no se escribe, pero ¿por qué no se escribe? Porque se considera que si vamos a trabajar con soluciones diluidas, que son los valores para los cuales son las concentraciones para las que se obtuvieron este tipo de constantes, entonces se supone que si la solución está diluida, el solvente estaría como si fuera solvente puro, y por eso no lo vamos a escribir en esa reacción. ¿Sí? Y finalmente, las constantes de equilibrio son adimensionales. Por más que ponemos unidades en las concentraciones, si las unidades son las correctas, esa constante va a terminar siendo de tipo adimensional. ¿Me siguen hasta acá? Uy, me parece que los perdí a todos.
Sí, sí. Sí. Listo. Profe. Bien. Ahora voy a dejar de compartir un poquitito para hacer algo en el pizarrón. Bien. Si yo escribo acá, ustedes me ven, ¿no? Sí. Sí. Profe. Supongamos que tenemos un equilibrio de disociación, como por ejemplo, compuesto AB, que se disocia, ¿se llega a ver? Sí, sí. Sí, se ve. Para generar A más B. ¿Cómo planteamos el equilibrio, la constante de equilibrio para este caso? Sería una constante de disociación y estaría dada por el producto entre A por B dividido AB. Ojo, si escribo AB, se supone que AB no es un sólido. Estoy incluyendo porque se supone que es un líquido que está en forma soluble. ¿Está bien? Y si quieren, piénsenlo como si fuera el ácido acético. Ácido acético, acetatos y protones. ¿Está bien? Pero no estaríamos hablando de un KPS como por ejemplo cloruro de plata. Si fuera cloruro de plata no correspondería escribir AB acá abajo. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, sí. Bien. Esa sería la constante de disociación. Pero también yo podría querer plantear la constante del proceso inverso, que sería A más B, y el equilibrio de formación sería AB. Entonces acá sería la constante de asociación, o bueno, formación la dejamos, sí, de asociación. ¿Sí? Y la forma de esa constante estaría dada por AB, la concentración molar de AB, sobre el producto de la concentración de A multiplicada por la concentración molar de B. ¿Qué relación existen entre estas dos constantes? La de asociación y la de disociación. ¿Alguien sabe? Son inversas. Es la inversa. inversa. Muy bien. Podríamos decir que la constante de asociación por la constante de disociación serían igual a 1. ¿Sí? Por lo tanto, la constante de disociación no es otra cosa que 1 sobre que la inversa de la constante de asociación. ¿Bien? Esto creo que ya lo sabían, pero lo quería repasar por las dudas. Otra constante más. ¿Qué pasa cuando tenemos equilibrios sucesivos o consecutivos? ¿Sí? Supongamos, ahora decimos que el compuesto es A2B, ¿sí? Que se va a disociar primero para generar AB más A. Entonces, tenemos una constante de disociación 1 que estaría dada por la concentración molar de AB multiplicada por A dividido A2B. ¿Está bien? Ese proceso ahí no termina. Hay una segunda constante de disociación. La segunda constante de disociación, por lo general, es menos favorable que la primera. ¿Sí? Y eso después lo vamos a ver con un pequeño ejemplito, porque ustedes ya lo saben. Entonces tenemos AB en un segundo proceso de disociación, nos va a dar nuevamente A más B. Y con una constante, perdón, me pongo este lado que creo que van a ver mejor. Con una constante 2 que estaría dada por la multiplicación entre las molaridades de A y B, y AB dividiendo. Ahora bien, si quiero escribir el proceso total de esta disociación, desde que comienzo con A2B y termino con 2DA más B. ¿Qué relación existe entre este proceso, estos dos, y cómo es la constante total del proceso respecto de estas dos? ¿Lo saben? Bueno, yo creo que sí, pero no los escucho. ¿No se Sería, la K multiplica? total es igual a K1 por K2 y es igual a la concentración molar de A elevado al cuadrado por B sobre A2B. ¿Está bien? Esas son las relaciones que existen entre estas constantes sucesivas de disociación. Volvemos a compartir.
Me voy a fijar qué dice en el chat, a ver si hay algo que me estoy perdiendo. No eran solamente saludos. Si me quieren preguntar algo, pregúntenlo oralmente, ¿saben? Porque por ahí en el chat medio me lo pierdo. Bien. Llegamos hasta acá. Yo les dije que lo que les quería demostrar también, que veamos un ejemplo de estas constantes sucesivas de disociación. Bueno, ya dejé de... A ver. Entonces, y lo que yo quería demostrarles era que por lo general la segunda constante de disociación siempre está menos favorecida que la primera. Entonces, el ejemplo que yo les decía que ustedes ya saben es el del ácido sulfúrico. Acuérdense que el ácido sulfúrico es un ácido diprótico. La primera disociación del ácido sulfúrico, fíjense, no me equivoqué, escribí solo una flecha porque la primera disociación del ácido sulfúrico es fuerte, entonces tenemos protones más sulfato ácido. Si la disociación es fuerte, ¿qué quiere decir? Que la constante es muy grande, está muy desplazada hacia este lado de la reacción. En el segundo caso, el sulfato, perdón, tomé la carga del sulfato ácido, el sulfato ácido se va a disociar, y ahora sí escribo un equilibrio, doble flecha, para dar protones más sulfatos. Y acá sí escribo una K de acidez 2, que estaría dada por el producto entre las concentraciones del sulfato por la concentración de protones sobre la concentración de sulfato ácido. No sé si queda muy chiquito, ¿lo llegan a ver ustedes? ¿Necesitan que me acerque más al pizarrón? ¿Qué decís, Juan? ¿Vos de ahí qué ves? Profe, disculpe, yo lo acercaría. Desde mi lugar medio borroso. ¿Borroso? Puede ser mi caligrafía también, ¿eh? No, yo también lo veo borroso, pero es la calidad de la cámara, Andrés. Sí, sí se ve un Por ahí poquito el tema borroso. de la... No sé si podría haber un poquito más de luz, quizás. En la filmación supongo que va a quedar mucho más nítido. Sí. Pero bueno, igual es de más todas que maneras, nada hasta lo de ahora las abajo. ecuaciones que escribí me parece que ya son bastante conocidas como para que, por más que no las vean ni las escuchen, les van a quedar, ¿no? ¿Entienden? Profe, no sé si podría agregar un poco más de luz, a lo mejor, Prendo la porque luz por ahí acá. puede ser eso. Si agregás luz se refleja en la pizarra. A veces es mejor oscurecer, en realidad. O prender la luz o por ahí cerrar la cortina como para que dé menos claridad en el pizarrón, no sé. Sí, porque si pones mucha luz se refleja en la pizarra y es contraproducente, en realidad. Sí, En realidad tiene que salir de la cámara para que enfoque el pizarrón en la cámara y no a él. No, pero eso no lo sé hacer, con el zoom es incomplicado. Bueno, se ve un Igual, poquito a mejor ahí, medida que cerré la ibas cortina, así que escribiendo, entra menos claridad. Y si no igual me a medida acerco que un ibas poco más escribiendo al lo pizarrón. decías, así que se entendía. Bueno, gracias, perfecto. A ver si me acerco un poquitito más. Ahí está Sí, mejor. ahí se ve bien. Sí, sí. Sí, sí, está Ahí perfecto. está. Dale. Mejor. Bueno, Profe, le hago sigamos. una Igual ahora no voy a pregunta. escribir más. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Las constantes que estamos planteando ahora son en función de concentraciones, pero también, o sea, las puedo plantear, o sea, la constante de formación termodinámica también se puede plantear en este caso, ¿o es algo diferente a esto? Sí, es más, la constante de formación termodinámica es la constante de concentración en las condiciones estándar y cuando cuando la temperatura es 25 grados o 298, ahora lo vamos a ver a eso, y a 0 de fuerza iónica, ¿sí? Ajá. La constante, ahora lo vamos a ver, no te hagas problema, Sí, sí. ahora lo aclaro, en lo que sigue más adelante, porque ahora vamos a ver qué factores Gracias. afectan la posición del equilibrio, y entre uno va a estar la fuerza iónica, ¿está bien? Sí, sí, gracias. Por lo demás, ¿alguna otra pregunta o sigo? Si no, les pregunto yo a ustedes, ¿eh? Si no me preguntan. Todo bien, todo bien. Gracias, Cintia. Bien, sigo compartiendo. Creo que se entendió. Bien. Entonces, dijimos que las constantes nos indican no velocidad, sino tendencia en el que se produce una reacción, que cuanto más grande es la constante, ¿sí?, mayor es la tendencia a que esa reacción ocurra en el sentido en el que está escrita, y que son adimensionales. Está bien, ¿no? Ahora,
vamos a ver el principio de Le Chatelier. ¿Está bien? Esto ya lo vieron y ya lo saben, pero lo vamos a repasar. Que nos dice que cuando se modifica alguna variable en un sistema químico, entonces el sistema va a evolucionar para tratar de atenuar o anular esa variación, de modo que se vuelva a alcanzar otra vez la situación de equilibrio. ¿Sí? No vale la pena aclarar más nada, pero sí me interesa ahora que nos metamos directamente en cuáles son los factores que puedan llegar a afectar el equilibrio. Y acá vale hacer una aclaración. Hay dos formas de que se afecte el equilibrio. Una es porque haya alguna modificación directa de la concentración de productos o reactivos, ¿sí? Entonces ahí el equilibrio se afecta, pero la constante de equilibrio permanece constante, no se toca. Y otra forma son que hay algunos factores que sí modifican la constante de equilibrio, el valor de la constante de equilibrio, ¿está? Y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar ahora, en lo que sigue de la clase. Dentro de estas variables, la primera que vamos a ver es la concentración de reactivos y productos. Bueno, esto es muy fácil, ¿sí? Si yo aumento la concentración de reactivos o disminuyo la concentración de productos, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Caso contrario, aumento la concentración de productos o disminuyo la de reactivos, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. No hay mucho más que hablar de esto, ¿está bien? Entonces, eso ustedes ya lo tenían bastante en claro. Otro factor que va a... ojo, aclaremos esto. Cambié la posición de equilibrio, pero la constante de equilibrio no se modificó, ¿está bien? En esta situación. El siguiente factor es la temperatura. ¿Qué importancia tiene la temperatura en el equilibrio? Y bueno, cuando se calculan, es decir, las constantes de equilibrio tienen relación directa con la temperatura. ¿Por qué? Porque las constantes de equilibrio, yo creo, a ver, díganme ustedes si estoy confundido. En materias anteriores vieron el desarrollo, de dónde viene la constante de equilibrio, hablaron del tema de energía libre de Gibbs, de entalpía, de entropía y todo eso, ¿no? Sí. Bien, entonces, ya tienen ustedes en claro que la energía libre de Gibbs, que tiene una relación directa con la constante de equilibrio, cambia con la temperatura. Tiene una dependencia directa con la temperatura. Entonces, la constante de equilibrio también cambia con la temperatura. ¿Y de qué forma va a cambiar? Tenemos dos tipos de reacciones. Algunas reacciones son de tipo endotérmicas, ¿se acuerdan? Entonces, si aumento la temperatura en una reacción que es de tipo endotérmica, el equilibrio se va a ver favorecido, en el sentido en el que está escrito. Por lo tanto, la constante de equilibrio va a aumentar, se va a hacer más grande, y esa reacción será mucho más favorecida. En cambio, si disminuyo la temperatura en una reacción que es... ¿lo estoy diciendo bien o estoy diciendo al revés? Si disminuyo la temperatura en una reacción que es exotérmica, entonces la constante de equilibrio va a disminuir también, porque como la reacción ya libera temperatura, lo dije al revés. Esperen, vamos de nuevo. Digo, tengo una reacción endotérmica. Entonces, si aumento la temperatura, la constante de equilibrio también va a aumentar, porque esa reacción va a estar más favorecida. Si la reacción es exotérmica, por el contrario, al aumentar la temperatura, la K de equilibrio va a disminuir. ¿Está claro ahora? ¿O lo vuelvo a repetir? ¿Podría repetir una vez más, profe? Porque es como que me mezclé un poco. Sí, es que yo es mi culpa, me hago cargo. Tenemos que la reacción, si una reacción es endotérmica, es decir, absorbe calor para producirse, ¿sí? Entonces, si yo le doy más calor porque aumento la temperatura, entonces esa reacción va a estar más favorecida y va a aumentar la constante de equilibrio. ¿Está bien? Si por el contrario la reacción es exotérmica que libera calor, entonces es como que el calor fuera un producto de reacción, aunque no lo voy a escribir ahí. Pero si yo agrego más calor, entonces esa reacción por el contrario se va a ver desfavorecida, y al aumentar la temperatura la constante de equilibrio va a disminuir. ¿Está bien? ¿Ahora sí? Sí, creo que ahí sí. Bien.
todas las constantes de equilibrio que están escritas o tabuladas, por lo general se determinaron a 298 grados centígrados, que es lo mismo que 25 grados. ¿Sí? Si cambia la temperatura, cambia la constante de equilibrio. Y ahí yo les puse, fíjense en el grafiquito de la derecha, que ahí tenemos cómo cambia Kwater, que sería la constante de disociación del agua, en función de la temperatura. Tendríamos que ver un poco más y ver que el valor de 10 a la menos 14 es el que se da a 25 grados. A temperaturas más bajas, Kwater, bueno, eso es pKwater, ojo que está expresado como pKwater si no veo mal, ¿sí? Fíjense que pKwater aumenta a temperaturas más bajas y a temperaturas más elevadas disminuye. ¿Sí? ¿Eso qué nos está indicando? Por ejemplo, a 25 grados, el agua es neutra porque protones es igual a oxidrilos, y porque protones y oxidrilos toman un valor de 10 a la menos 7 molar. ¿Qué pasa si la temperatura aumenta? ¿Qué cambia de lo que yo acabo de decir? Cri, cri. ¿Podría repetir, profe? Sí. ¿Qué nos está indicando esto que Kwater, o el pKwater, como está escrito acá, cambia con la temperatura? ¿Sí? Porque si a mí me dice a 25 grados, Kwater es 10 a la menos 14. Entonces, de ahí nosotros aprendimos que cuando hablamos de una condición de electroneutralidad, significa que la concentración molar de protones es igual a la concentración molar de oxidrilos, y eso es igual a 10 a la menos 7. ¿Sí? Ahora, de todo esto que yo acabo de decir, ¿qué cambiaría en caso de que la temperatura no fuera de 25? ¿Hasta dónde seguiría siendo igual y qué es lo que se modifica? Veamos, primero, se modifica Kwater, ¿sí? En eso estamos de acuerdo porque lo vemos en el grafiquito. Ahora, que en la condición de electroneutralidad protones es igual a oxidrilo, ¿eso cambia o sigue siendo igual? No, sigue siendo igual eso. Eso sigue siendo igual, pero sí lo que va a cambiar es la concentración de protones y la concentración de oxidrilo. Ya no será 10 a la menos 7. ¿Está bien? Así que tengan cuidado con eso. Bien, pasemos al siguiente factor que afecta a la posición de equilibrio, que es la presión. ¿Cómo afecta la presión? Más o menos de la misma forma de la temperatura, porque la energía libre depende tanto de la presión como de la temperatura. Entonces, la constante de equilibrio se va a modificar con un cambio en la presión. Pero esos cambios en la presión van a ser más notables cuando en una reacción química participa algún gas, ¿sí? Porque, a ver, ¿qué pasa si yo le cambio la presión a un líquido? Por ahí aumento la presión y se va a tratar de comprimir un poquito más. Pero en un líquido, en una solución, esa comprensión, el cambio de volumen va a ser muy pobre, va a ser muy chiquito y prácticamente insignificante. Pero eso sí va a ser significativo en el caso de los gases. ¿Y qué pasa con la presión? Y si aumento la presión, el sistema lo va a tomar como si aumentara la concentración del reactivo gaseoso. ¿Está bien? Del reactivo del producto. Entonces, fíjense, ahí les puse un ejemplo que incluye un gas, como sería la descomposición térmica del carbonato de calcio, que es un sólido, pero que en presencia de calor se descompone para generar otro sólido como el óxido de calcio y dióxido de carbono, que es gaseoso. Si yo al sistema le aumento la presión, entonces el equilibrio se va a desplazar nuevamente hacia el carbonato de calcio, es decir, hacia la izquierda. Y si le disminuyo la presión, entonces se desplazará hacia la derecha. Una forma de favorecer el equilibrio en este caso, ¿cuál sería? Trabajar en un sistema abierto, cosa de que el dióxido de carbono que se forme se pueda ventear a la atmósfera. Entonces el dióxido de carbono, que es uno de los productos, se va, y por lo tanto, la relación de equilibrio por lo general va a tardar mucho más en alcanzarse que en el caso de que ese dióxido de carbono se encontrara aislado dentro del sistema donde se genera la reacción. ¿Está bien? Bien, sigamos. Otro factor, la fuerza iónica, es lo que habíamos hablado hoy. Podemos hablar de una constante de equilibrio termodinámica
que es aquella constante de equilibrio que se escribe de la misma forma que la de la concentración, pero en lugar de concentración escribo actividades. Y sabemos que las actividades se determinan como el producto entre la concentración molar y el factor de actividad de ese compuesto que depende de la fuerza iónica. Como dijimos, la constante de equilibrio termodinámica no depende de la... es constante, ¿sí? Es la que siempre, es la que vale. Por lo general es la que se determinó para fuerza iónica igual a 0, ¿sí? Y 25 grados centígrados. Pero ese valor de constante no cambia con el cambio en la fuerza iónica, pero sí cambia la constante molar o la constante de concentración. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, la fuerza iónica puede afectar el equilibrio, porque afecta directamente el valor de la constante de concentración. Otro factor que puede llegar a afectar el equilibrio son la presencia de catalizadores. ¿Saben qué es un catalizador, no? Sí, se usa para... Sí, sí. Bueno, los catalizadores, ¿qué estarían haciendo? ¿Para qué agrego yo un catalizador en un sistema de reacción? Para aumentar o disminuir la velocidad. Exactamente, para aumentar o disminuir la velocidad de reacción. Pero el catalizador lo puse por eso, pero nosotros ¿qué dijimos? La constante de equilibrio, ¿habla de velocidad de reacción? No. No. Entonces los catalizadores aumentan o reducen la velocidad de reacción tanto de la reacción directa como de la reacción inversa. Así que en la velocidad afectan la velocidad de reacción, pero no afectan la posición del equilibrio. ¿Está bien? Entonces, lo menciono porque es algo que tenemos que tener presente, pero tengamos en cuenta que no está afectando ni la constante de equilibrio, ni está afectando la posición del equilibrio. Solo hace que la reacción se desarrolle de manera más rápida. Y creo que es el último, el solvente, ¿sí? Todas las constantes de equilibrio fueron determinadas en soluciones acuosas muy diluidas, ¿sí? Entonces, las constantes de equilibrio son válidas para ese medio. De hecho, fíjense en la tablita que apareció ahí abajo a la derecha, respecto del pKa del ácido acético, ¿sí? Que vemos que en agua es 4,75, en metanol, por el contrario, es de 9,7, y en otro alcohol, que es el etanol, son dos solventes bastante polares, tanto el metanol como el etanol. Así que dentro de los solventes es una de las cosas más parecidas al agua. Pero aún así, fíjense que el pKa del ácido cambió mucho al cambiar de tipo de solvente. Pero no se preocupen, ustedes lo tienen que saber, pero nunca nos vamos a meter en titulaciones o operaciones o cálculos de equilibrio medio no acuoso, eso no lo vamos a manejar. Pero sabemos cuál es la principal diferencia. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. Pasamos a lo que es No. tratamiento sistemático de los equilibrios. Bueno, acá les escribí cómo sería esto del enfoque sistemático del equilibrio. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para resolver un problema? ¿Está? Como les dije, ustedes ya saben resolver estos problemas. Por ahí me van a decir, ¿qué plomo? ¿Para qué me haces hacer este problema de esta forma si de la manera que yo sabía da lo mismo y es más fácil? Sí, ahora sí. Pero a medida que las cosas se vayan complicando, entonces la resolución de problemas que ustedes manejaban no les va a resultar de utilidad, va a ser un poquitito más limitada. Entonces, empezamos a aprender a través de lo que resulte más fácil, pero después nos vamos a ir complicando y vamos a poder resolver cualquier ejercicio de equilibrio ácido-base, equilibrio redox, equilibrio de precipitación, complejación, el que más les guste, todos mediante este tipo de sistemática y más o menos el procedimiento es el mismo. ¿Tá? Entonces, los pasos a seguir son, primero, escribir todas las reacciones de equilibrio, ¿sí? Y las constantes de equilibrio. Una vez que hicimos eso, vamos a escribir dos ecuaciones que ustedes hasta ahora no las conocen y que se los voy a explicar. Créanme que no es ningún descubrimiento de nada, pues son muy simples y se basan en conceptos teóricos que ustedes ya manejan, que son los balances de masas y el balance de carga. Perdón. Sí, balance de masa, el balance de carga, y hay una tercera condición que llamamos condición protónica, que también es una especie de balance de masa donde están participando protones, de las ecuaciones donde participan protones y oxidridos. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo planteé los equilibrios, planteé estas dos ecuaciones.
con la K de equilibrio y estas ecuaciones, yo puedo aislar puedo identificar cuáles serían todas las cosas que yo no conozco, cuáles son todas mis incógnitas, porque, qué sé yo, por ahí el enunciado del problema dice calcular el pH del ácido clorhídrico 0,1 molar. Entonces, ¿qué conozco de ahí? La concentración inicial de ácido clorhídrico. Ahora, si planteo todas estas ecuaciones, puedo ver de todas las ecuaciones, de todas las incógnitas que planteé, que si esas incógnitas coinciden con el número de ecuaciones, teóricamente yo ya podría resolver el sistema. ¿Está bien? Pero como les dije, a veces ustedes tienen 3, 4, 5 incógnitas. Entonces meterte a resolver ese sistema ya se complica un poquitito. Entonces me conviene utilizar el criterio químico para decir, a ver, en esta ecuación tengo cloruros y tengo protones. Y tengo oxidrilos. Esos oxidrilos, ¿de dónde vienen? ¿Tienen tanto peso como los cloruros? ¿No será que estos oxidrilos los escribí porque estaban incluidos en la ecuación, pero que en realidad son muy poco representativos respecto de todos los cloruros? ¿Por qué no los desprecio y calculo así? Entonces, la idea es hacer ese tipo de desprecios. Después lo vamos a probar, no se preocupen que yo se lo explico teóricamente y después lo ponemos en práctica, seguramente ahí lo van a entender mejor. Entonces, haciendo este tipo de desprecios, resuelvo mi problema. Y después me fijo si lo que yo dije que era despreciable, verdaderamente es despreciable. Si lo es, el problema está terminado. Y si no lo es, tengo que volver a resolverlo considerando lo que yo había eliminado antes o que no había tenido en cuenta antes. ¿Estamos? No sé si se llegó a entender. ¿Ustedes qué dicen? Sí, sí, se entendió bien. Sí, sí, se entendió. Sí, Bien. Sí, sí. Entonces vamos a ir al paso 2. Vieron que dice escribir los balances de masa, balance de cargas o condición protónica. ¿Qué es un balance de masa? Bueno, el balance de masas no es ninguna ciencia, se basa en esto de la ley de la conservación de las masas. Entonces, lo que yo digo es que lo que yo pongo en un sistema como reactivo, cuando el sistema alcance el equilibrio va a seguir estando. Se puede haber reubicado un compuesto, se puede haber combinado para formar otro compuesto. Pero todo lo que yo agregué tiene que estar, es decir, todos los átomos que yo puse se tienen que conservar en igual cantidad. En esa reacción no se pueden ni generar ni perder materia. Entonces, el balance de masas se basa en eso. Y tenemos que hablar de que, por definición, la cantidad total de la especie agregada en una solución debe ser igual a la suma de la cantidad de cada una de las posibles formas presentes en cada solución, en dicha solución. Y acá les puse un ejemplo, que quedaba bastante lindo, fíjense. Supongamos que tenemos una solución de sulfato de sodio 0,1 molar. Primero, para resolver esto, escribo los equilibrios. El sulfato de sodio es una sal totalmente soluble, y por lo tanto, cuando yo la agregue al agua, se va a disolver para generar 2 moles de sodio por cada mol de sal disuelta y 1 mol de sulfato. Pero a su vez, el sulfato viene de un ácido débil, entonces se va a hidrolizar en agua para generar sulfato ácido. Y esa hidrólisis va a dar sulfato ácido más oxidrilo, ¿está bien? Faltaría escribir el equilibrio de disociación del agua, pero acá no me importa porque en el balance de masas no va a participar. Entonces, bueno, ¿qué agregué? Fíjense, puedo hacer un balance de masa para el sodio, puedo hacer un balance de masa para el azufre, podría hacer un balance de masa para el oxígeno, pero el oxígeno está en las especies que yo puse y también va a estar en el agua. Entonces, no tendría sentido incorporar un balance de masas para oxígenos o para hidrógeno, que seguramente pueden venir también, son parte del solvente, entonces no va a tener valor práctico. Por lo tanto, hacemos un balance de masa para el sodio. A ver, yo puse sulfato de sodio 0,1 molar. ¿Sí? Entonces, cada mol de sal que se disocia va a liberar 2 moles de sodio. El balance de masa para sodio será que la concentración de sodio es igual a 2 por 0,1. Fácil, ¿no? Y también vamos a hacer un balance, acá a los balances le ponen nombre que quieren. Podría ser de sodio, en el del sulfato le podríamos poner sulfato total, como le puse yo. Si quieren le ponen azufre. Eso adopten la convención que a ustedes más les guste, siempre y cuando se entienda. ¿Está bien? Porque después hay que corregir eso. Entonces, el balance de masa para los sulfatos totales incluiría a los sulfatos y a los sulfatos ácidos.
Pero fíjense, bueno, nada, fíjense que es muy simple, porque por cada mol de sulfato de sodio que se disuelva, se generará un mol de sulfato. Y ese sulfato va a hidrolizar para dar un mol de sulfato ácido, pero la suma de los sulfatos totales va a estar dada por la suma de esas especies. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, Sí, sí. se entendió. Sí, Sí, sí. Pero vamos a complicarlo un poco porque esto es muy fácil. Vamos a hacer otro acá en el pizarrón. Hay un ejemplo en un libro que me gustó, no lo inventé, que es un complejo. ¿Sí? El complejo que se forma entre el amoníaco y la plata y que forma una sal en presencia de cloruros. Sería plata, nitrógeno, hidrógeno, perdón, vamos de nuevo. Plata, nitrógeno, hidrógeno 3, 2, con una carga positiva, ¿sí? Y todo eso con un cloruro, ¿sí? Entonces, tenemos esta sal en solución. Como toda sal, es una sal que se va a disolver totalmente, por lo tanto escribo un equilibrio único para generar el complejo de amín-plata más cloruros. Ahora, ¿qué va a pasar con esto en solución? ¿Qué otros equilibrios están asociados a la disociación de este complejo? El complejo El complejo y el ahora sí amoníaco escribo puede un ser después. equilibrio, se va a disociar para perder una de las moléculas de amoníaco. Igual va a seguir teniendo la misma carga porque viene del catión. Acá podríamos plantear una constante porque escribimos doble flecha, pero no viene al caso porque no la vamos a usar. Y en una segunda disociación, ese complejo va a terminar de disociarse para generar plata libre más amoníaco. ¿Esto termina acá? ¿Qué les No, parece a ustedes? el ¿Falta el agua o no? amoníaco en solución Ah, El pasa a ser amoníaco en amonio, agua libera oxidrilos. genera amonio más oxidrilos. ¿Está bien? Y nos faltaría, si esto fuera, que estamos resolviendo un problema de equilibrio, el equilibrio que nos quedaría acá para escribir sería el de la autoprotólisis del agua, que sería este. ¿Está bien? Tenemos planteados todos los equilibrios. Ahora, ¿cómo planteo los balances de masa? ¿Y qué balances de masa tiene sentido plantear? Este lo voy a borrar porque si no, no voy a tener espacio en el pizarrón. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, a ver, vamos a plantear el balance de masa para el cloruro. Ese es fácil. Vamos a plantear el balance de masa para la plata y vamos a plantear el balance de masa para el amoníaco total, que puede incluir al amoníaco y al amonio, ¿está bien? Entonces, Sí. vamos al primero. El balance de masa para el cloruro, el más fácil. ¿Qué concentración quieren que le pongamos a esto? 10 a la menos 5, ¿está bien? Se me hace un poco bajo, pero bueno. Es chiquita, sí, pero no importa, total no vamos a hacer cuentas hoy. Entonces, cloruros es 10 a la menos 5 molar. ¿Está bien? Porque por cada mol de sal que se disocia, tenemos que se libera igual cantidad de complejo que de cloruro. ¿Está bien? Ahora bien, ese lo borro. Vamos a hacer el balance de masa para la plata ahora. Entonces decimos plata total. ¿A qué va a ser igual? Entonces tenemos que buscar todas las especies donde está la plata. Está acá, está acá, está acá.
y para de contar, ¿no? Entonces podríamos decir que esto es igual a la concentración molar del complejo más la concentración del complejo, pero a la que le falta un amino, un nitrógeno, un amoníaco, perdón, y la concentración de plata libre. Esto también vale 10 a la menos 5 molar. ¿Sí? Porque siempre la estequiometría en relación a la sal fue 1 a 1. Entonces no cambió nada. ¿Está bien? ¿Qué pasa ahora si queremos plantear el balance de masas para el amoníaco total? ¿Sí? ¿Quieren llamarlo amoníaco? ¿Quieren que lo llamemos nitrógeno? Por ahí es más fácil, porque en el nitrógeno estamos incluyendo el amonio, que ya no podemos considerar estrictamente amoníaco. Como quieran. Por eso les decía, ustedes le pueden poner el nombre que quieran, ¿sí? Siempre y cuando sea inequívoco que están hablando de esa especie en particular. Entonces, en el caso del amoníaco total, fíjense que estaría presente en el complejo, pero por cada mol de complejo tenemos 2 moles de amoníaco. Entonces, escribimos 2 veces la concentración molar del complejo más la concentración del complejo que está a medio disociar, este paréntesis no va, más la concentración de amoníaco libre, más la concentración de amonio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podés bajar un cachetito la cámara? Porque el último renglón se corta un No poco. sé ahí si se llega a ver, porque yo no lo veo bien. ¿Ahí lo ven? Ahí se ven. Ahí. Ahí. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, quedan 10 minutos. Menos 10. Perfecto. A las 3 terminamos. Así arrancamos con problemas. ¿Mm? A las 4, Andrés. Ah, es cierto. Llegué 1 hora tarde. Cambiemos. Vamos ahora a la siguiente diapositiva. Profe, perdón. Ahí el Sí. amoníaco total también sería 10 a la menos 5 molar. Sí, me había olvidado de eso, pero sí, no. ¿Qué dicen ustedes? A mí Gracias me por confunde recordarme, con el fue 2 muy del importante lo que principio. me acaba de decir. El 2 del principio puede ser que me lo cambien, ¿no? A ver, por cada mol de complejo que se disocia, tengo 2 moles de amoníaco. Entonces, si puse 10 a la menos 5 molar de la sal del complejo, entonces el amoníaco total será 2 por 10 a la menos 5 molar, o 2 veces la concentración de la sal disuelta. ¿Está bien? Muchas gracias por avisarme, pues se me había pasado. Ahora tendríamos que pasar a lo que sigue, que es el balance de cargas. Y bueno, y el balance de cargas de que tampoco es nada nuevo. Una solución es electrónicamente neutra, no porque no tenga cargas, sino porque la cantidad o moles de cargas positivas es igual a las moles de cargas opuestas, que son las negativas. Entonces, lo que sabemos es que en cualquier solución, la concentración total de cargas positivas debe ser igual a la concentración total de cargas negativas. El balance de cargas por cada ecuación va a ser único, ¿sí? No va a ser como el balance de masas, que tendremos tantos balances de masas como especies que querramos determinar. En este caso, el balance de cargas es único. Y fíjense, con el ejemplo que tenemos ahí,
que sería el caso del sulfato de sodio. Es el mismo ejemplo que habíamos visto hoy, ¿se acuerdan? Donde fíjense, en el equilibrio, los equilibrios que vamos a plantear son los mismos, la disociación del sulfato de sodio, después planteamos la hidrólisis del sulfato para dar sulfato ácido más oxidrilos, y acá tenemos que incluir la autoprotólisis del agua, porque la autoprotólisis del agua nos va a agregar una carga positiva que viene por los protones y cargas negativas que vienen por los oxidrilos. Y el balance de cargas simplemente lo que hacemos es, de un lado escribimos la suma de todas las concentraciones molares de cargas positivas y lo igualamos por el otro lado a la sumatoria de todas las concentraciones molares, a la sumatoria de las concentraciones molares de las especies con carga negativa. Entonces, especies con cargas positivas sería el sodio. ¿Corresponde poner un 2, multiplicar por 2 el sodio? En ese caso, ¿qué opinan ustedes? ¿Está mal mi balance de cargas? Bueno, no corresponde poner un 2, porque por más que por mol de sulfato de sodio se liberan 2 moles de sodio, cada mol de sodio, ¿sí?, tiene una carga positiva. Entonces estamos hablando de balance de carga. Lo que cambiará será la concentración de sodio. Se multiplicaría por las cargas. Claro. Lo que cambiará sería la concentración de sodio, que en lugar de ser 0,1 va a ser 0,2. Pero el número de moles por cargas no cambia. ¿Está bien? Después, los protones también van del mismo lado que el sodio. Vamos al lado de las cargas negativas. Fíjense que en el caso del sulfato, por mol de sulfato tenemos 2 moles de cargas negativas, entonces ahí corresponde multiplicar por 2 la concentración de sulfatos. ¿Está bien? Pero el resto de las especies van a ir simplemente como están, no hay que multiplicarlas ni hacer ninguna otra operación más que la que vemos acá. ¿Está bien? ¿Quieren que apliquemos esto al ejemplo que habíamos hecho hoy en el pizarrón? ¿O es muy fácil? ¿Qué opinan? Y apliquémoslo, pero... Y ya que estábamos, ya tenemos planteados los equilibrios. Tenemos que escribir el balance de cargas. Así es que, en el balance de cargas vamos a tener qué especies van a ir, porque no todas las especies van a ir. El amoníaco, por ejemplo, nos incluye en el balance. Todas las que no de sean cargas. neutras no van, ¿no? Claro, Todas las que especies sean. neutras no van. El agua, como agua molecular, tampoco. Si tuviera un compuesto soluble sin carga, tampoco va a ir en ese balance de cargas. Entonces, vamos a ir poniendo las que tienen carga. Por un lado, las cargas positivas. El complejo, no multiplico por nada porque tiene una sola carga. ¿Se ve bien si escribo en rojo? A mí no se me ve muy bien, está medio borroso. Esperen que lo escribo con otro color más oscuro. Igual se entiende. Bueno, no importa. Hoy vamos aprendiendo. La próxima vez ya sé que con rojo no tengo que escribir. Otra especie que va a ir es el complejo a medio disociar. ¿Está bien? El monoamínplata. Otra especie con carga positiva es la plata. Perdón, acá no me corrigieron. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Son concentraciones molares. No se olviden de escribir los paréntesis. ¿Sí? Y acá me faltarían agregar los protones. Y eso lo vamos a igualar a todo lo que tiene carga negativa. Que serían... ¿está bien esto que estoy haciendo? Estoy comiendo algo más. Me falta el que son los amonios. Porque el amonio, sí. Y esto lo igualamos a lo que tiene carga negativa, que en este caso, ¿qué sería? El cloruro y los oxidrilos. Tanto de un lado y tampoco de un otro, y sí, está bien. Esto será más cantidad, esto tiene más concentración que estas cargas. ¿Está bien?
Y de esa manera tenemos nuestro balance de carga terminado. Este era fácil, porque no había nada por qué multiplicar. Fíjense que la relación es todo 1 a 1, así que esto viene muy simple por este lado. Tengo una pregunta, profe. Sí. Si hay más concentración de oxidrilos que, o sea, si hay más cantidad del lado en el, perdón, me estoy mezclando mucho. En el balance de cargas hay más cantidad de sustancias positivas que negativas. Positivas que negativas. Eso significa que la concentración de los oxidrilos es mayor a la de los protones. Significaría que estamos viendo una sustancia no necesariamente, porque lo que puede pasar es que el cloruro sea muy alto acá. Ah, listo. Entonces, no, porque... de hecho, si calculamos el pH de esta solución, sí, tiene que ser alcalino, porque acá postulamos la hidrólisis del amoníaco, perdón. Claro. Pero la verdad es que hasta el momento no podemos decir demasiado. No podemos decir más que esta ecuación me está indicando que el pH del medio va a ser alcalino. ¿Cuánto? No sé. Claro. Y Por ejemplo, ¿se podría ya sería utilizar el especular balance de demasiado cargas? decir que oxidrilos es mucho más grande que protones. Puede que sí, pero lo tendríamos que ver. ¿Sí? Y para eso por ahí sería más piola si tuviéramos alguna constante planteada, y con un valor de una constante ya podés ver mejor cuánto está desplazada una reacción para el otro lado como para el otro, como para decir, y sí, es probable que este valor sea mucho más grande que el otro. Pero hasta ahora no mucho más que eso. Listo, gracias. Profe, ¿vio la reacción que explicó la disociación del sulfato de sodio? Sí. En el balance de carga, ¿por qué la concentración de sulfato está multiplicada por 2? Ah, bueno, ahora vuelvo a esa diapo. En esta, ¿no? Fíjate, Sí. vos acá estás evaluando cantidad de cargas por mol de cada ion. ¿Sí? Sí. Entonces yo tengo que igualar la cantidad, los moles de cargas positivas con los moles de carga negativa. El sodio, por cada mol de sodio hay un mol de cargas positivas. ¿Está bien? Sí. Pero en el caso de sulfato, por cada mol de sulfato hay 2 moles de cargas negativas. ¿Está bien? Por lo tanto, si yo quiero hablar en cantidad de moles de cargas, a la concentración de sulfato la tengo que multiplicar por 2. Está bien. ¿Se entendió? Sí, sí. No te escuché muy convencida. No, más o menos. Cuando lo empieces a aplicar te va a resultar más fácil, vas a ver. Pasemos a la siguiente diapo, que es la de condición protónica. En realidad la condición protónica es como un balance de masas a donde solamente participan, se toman en cuenta, mejor dicho, aquellas ecuaciones a donde se generan protones o a donde se generan oxidrilos. ¿Sí? Entonces, fíjense en este caso. Vamos de nuevo a la misma solución de hoy, la de sulfato de sodio 0,1 molar. Los equilibrios siguen siendo los mismos, tenemos que incluir la disociación del agua. Las ecuaciones a donde se generan oxidrilos serían la disociación del sulfato en presencia de, la hidrólisis del sulfato para generar sulfato ácido más oxidrilos. Y la otra que sería la autoprotólisis del agua, donde se genera un protón y un oxidrilo por cada mol de agua que hidroliza. ¿Está bien? Entonces, solamente esas son las que vamos a tener en cuenta para la condición protónica. Y vamos a igualar a todas las especies que al generarse generan oxidrilos respecto de todas las especies que al generarse generan protones. ¿Está bien? Entonces, fíjense, cuando se genera el sulfato ácido genera un oxidrilo. Entonces el sulfato ácido lo pongo del otro lado que los... Está escrito mal, ¿no? Está escrita mal la condición protónica en la diapo, si ustedes se fijan. ¿Sí? Sí. Esto está mal. El signo igual, a ver, perdón, voy a dejar de compartir. Vamos a arreglar esto porque es gravísimo lo que me acaba de pasar en esta diapositiva. Y miren que hoy las miré, pero esta no me di cuenta. No te hagas drama.
Pero es fácil de arreglar. Ahí está. Ahora lo comparto. Ahora sí, ¿la ven? Fíjense, por cada mol de sulfato que se hidroliza se forma un mol de sulfato ácido y un mol de oxidrilo. Entonces, oxidrilo lo pondremos de un lado, sulfato ácido lo pondremos del otro. Y en la ecuación de abajo pasa lo mismo. Por cada mol de agua que se hidroliza se genera un mol de protones y un mol de oxidrilos. Entonces, los protones van a ir del mismo lado que en la condición protónica que los sulfatos ácidos. Fíjense que acá no tiene nada que ver con la carga. ¿Está bien? Simplemente tiene que ver con la ecuación a partir de la que se generaron. ¿Se entiende? Después vamos a practicar igual este tipo de ecuaciones, ¿sí? Pero la condición protónica tiene un uso un poco más limitado en la resolución de los problemas de equilibrio, porque no siempre la vamos a usar. Incluso si ustedes plantean la condición protónica para un ácido débil, le va a dar igual que el balance de cargas, ¿sí? Entonces, no tiene sentido trabajar con dos ecuaciones que son la misma. Esto tiene sentido en aquellos problemas a donde se genera hidrólisis, ¿sí? Pero más adelante, a medida que vaya pasando el tiempo, nosotros le vamos a indicar cuándo les conviene utilizar este tipo de constante. Mientras tanto, en la resolución de problemas de equilibrio, por lo general, vamos a trabajar con balance de masas y con balance de carga. ¿Está bien? Bien, vamos a la última diapositiva. Para terminar la clase vamos a tratar de resolver, mediante la aplicación de este mecanismo sistemático, un problema muy fácil, que es la determinación del pH de una solución de ácido clorhídrico. ¿Está bien? Ya lo saben hacer. Si el ácido clorhídrico tiene una concentración 0,1 molar, ¿qué pH vamos a tener? Sin aplicar el tratamiento sistemático, con lo que ustedes ya traen. El logaritmo de 0,1. Es 1. pH1. pH1, claro. Perfecto. Entonces, primer paso. Plantear todas las reacciones químicas y la constante de equilibrio. Fíjense, yo tengo ácido clorhídrico 0,1 molar. Muy simple. Vamos a plantear el equilibrio de disociación del ácido clorhídrico en agua, flecha simple, porque acá no es un equilibrio, sino que es una disociación completa. Y bueno, y me faltaría plantear también el equilibrio de disociación del agua con su respectiva constante de equilibrio, que es K-Water. ¿Está bien? Acá tenemos planteadas todas las ecuaciones químicas y la constante de equilibrio que están implicados en la resolución de este problema. Como segundo paso sería plantear los balances de masa y balance de carga. A ver, ¿qué balance de masa plantearían acá ustedes? No hay mucho por escribir, ¿eh? El de los cloruros. El de los cloruros, que la concentración molar de cloruro es igual a 0,1. Otro balance de masa no voy a plantear, ¿sí? Y vamos a plantear los balances de carga. ¿Cómo sería acá el balance de carga? También es re fácil. Vamos, ¿quién lo dice? Si no voy preguntando, ¿eh? Tiro apellido, ¿eh? ¿Hay que incluir también los del agua o solo los Sí, obvio. En el balance, O en sea, el balance de los masa, oxidrilos el y- equilibrio del agua no se tiene en cuenta, pero en el balance de carga siempre tiene que ir. Oxidrilos es igual a... sería oxidrilos y cloruros. Oxidrilos más cloruros es igual a protones. A protones, sí. Fácil, ¿no? Muy fácil. Bien. Ahora lo que tengo que ver es eso que yo les decía. Vamos a identificar las incógnitas. ¿Qué incógnitas tenemos acá? ¿Cloruro es incógnita? No, porque sé que vale No. 0,1 molar. Ya le tiré un valor. Así que eso dejó de ser incógnita. Entonces, lo único que yo tengo como incógnita en este caso son protones y oxidrilos. ¿Está bien? Ahora, Sí. ¿habrá algo que yo pueda despreciar ahí entre protones y oxidrilos? Se supone que acá, fíjense, si la solución es de clorhídrico 0,1 molar, ustedes ya me dijeron que el pH va a valer 1.
¿Está bien? Entonces, si el pH es 1, ¿no será que los oxidrilos van a ser muy chiquititos respecto de los cloruros? ¿O lo mismo respecto de los protones? Sí, se desprecian los oxidrilos. ¿Sí? Porque, a ver, despreciamos los oxidrilos, pero antes de hacer eso, vamos a interpretar el balance de carga. ¿Qué me está diciendo el balance de carga? ¿Cómo lo podría leer yo? Fíjense, el balance de carga me está diciendo que todos los protones de ese sistema provienen de la suma de los protones que liberó el clorhídrico más la suma de los protones que liberó el agua cuando se disoció. ¿Está bien? No sé si lo habían llegado a razonar de esa manera. ¿Pero quedó claro eso? Es importante que lo entiendan. Si no me dicen, me vuelvo a decir. Sí, se entendió. Sí, queda claro. ¿Verdad? Entonces, es muy Sí, importante sí. que entiendan el significado del balance de carga. Todos los protones de este medio están viniendo de la disociación del ácido más de la disociación del agua. ¿Está bien? Entonces, ahí podemos pensar, bueno, lo más importante acá, cuantitativamente, obviamente, son los protones que vienen del ácido. Los del agua van a ser muy poquitos. Entonces, yo puedo decir que esos protones, esos oxidrilos los puedo despreciar. Al despreciar oxidrilos estoy diciendo que esos oxidrilos generaron una cantidad de protones muy chiquitas respecto a los cloruros. ¿Está bien? Entonces los considero despreciables. ¿Está bien? Si hago eso, la cuestión es muy simple. Entonces me queda que protones y cloruros es igual. Entonces puedo resolver ya mi incógnita, porque puedo decir, en el balance de cargas me queda que protones es igual a cloruro. ¿Está bien? Calculo en el balance de masa, yo ya sabía que cloruro valía 0,1 molar, y por lo tanto el pH va a ser, es decir, la concentración de protones es 0,1 molar y el pH es 1. ¿Está bien? Re fácil el problema. ¿Sí? Les compliqué la vida porque ustedes ya lo podrían haber hecho desde el principio que se lo planteé sin hacer todo esto. Pero créanme que los va a ayudar a entender, para entender el sistema y hacer problemas un poco más complejos. Pero bueno, como les dije, despreciamos oxidrilos y después yo tengo que ver si el desprecio está bien hecho. Entonces, para verificar los desprecios tengo que decir, bueno, yo dije que los oxidrilos o los protones que generaba la disociación del agua eran muy chiquitos respecto de los protones que liberaban los cloruros. Entonces, ¿por qué no vemos cuántos protones generó en estas condiciones la disociación del agua? ¿Está bien? ¿Les parece? ¿Y cómo puedo determinar el valor de oxidrilos que viene de la disociación del agua? Con ¿Qué la K del relación agua. yo conozco al respecto? La K-Water. La K-Water, muy bien. Entonces, voy a K-Water, como yo determiné protones, que era 0,1 molar, entonces hago K-Water sobre protones, y eso me va a dar la concentración molar de oxidrilo. Fíjense, 10 a la menos 14 sobre 0,1 me da 10 a la menos 13. Entonces, comparo. La concentración de oxidrilos era mucho más chiquita que la concentración de protones. Sí. Sí. Sí, es decir, se verificó mi incógnita y por lo tanto este problema está resuelto. ¿Está bien? Ahora, nosotros hicimos una comparación, dijimos que la concentración de oxidrilo es mucho más chiquita que la de protones. ¿Y cuál es el criterio de aceptación o rechazo que vamos a tomar en general al respecto? Porque siempre los desprecios que vamos a hacer van a ser de una especie respecto de la otra en un balance de cargas o en un balance de masas. ¿Está bien? Porque los balances de masa y los balances de cargas son sumas o restas a lo sumo, depende de cuánto lo haya transformado. Ojo con las constantes, yo en una constante no puedo despreciar, porque en la constante son multiplicaciones. ¿Sí? Entonces sería un error matemático hacer un desprecie en una constante o en otra ecuación. Estamos diciendo, bueno, acá en el balance de cargas desprecié oxidrilos respecto de los cloruros, porque los cloruros son muy grandes y los oxidrilos son muy chiquitos, pero si hay un producto o una división o alguna otra operación que no sea suma o resta, hay que ver bien si puedo despreciar o no, ¿no? Entonces siempre estamos hablando de balance de carga o balance de masa. Y el criterio que decimos para saber si el desprecio está bien hecho o no, es, si la especie que yo considere
es 100 veces más grande que la que desprecié, entonces está bien. Si no es 100 veces más grande, está mal hecho el desprecio y tengo que volver a resolver el problema. Pero ya no sería válida esa estimación que realicé. ¿Mm? ¿Se entendió? ¿Y cómo calculo si no puedo despreciar? Como que me va a faltar algún valor. Muy buena pregunta. Vamos a hacer eso entonces. Esperen que busque el borrador, que no sé dónde diablo puse. Acá está. Yo tenía un balance de cargas. ¿Me ven? Tenía un balance de cargas que decía que protones era igual a oxidrilos más cloruros. ¿Está bien? En una primera situación habíamos despreciado los oxidrilos. Pero ustedes supongan, no sé, a ver, Juan, una concentración en la que no sean despreciables. 10 a la menos 7. 10 a la menos 6 molar. 10 a la menos 6. De 10 a la menos 6 a 10 a la menos 8 no sería despreciable. ¿Está bien? No serían despreciables estos oxidrilos. Entonces, supongamos que es 10 a la menos 6. Decimos el pH de ácido clorhídrico, 10 a la menos 6 molar. Ese sería el problema que tendríamos que resolver. Hasta acá todo iba igual, pero cuando llego a esta etapa no podría despreciar los oxidrilos. Pero cloruros sigue valiendo igual a la concentración del ácido, que es 10 a la menos 6. Acá el problema es que tengo dos incógnitas. ¿Cómo me saco una incógnita de encima? Y bueno, lo planteamos de esta manera, a ver qué les parece. Protones es igual a oxidrilos. Pero oxidrilos yo lo puedo despejar de K-Water. ¿Está bien? ¿Y cómo quedaría? K-Water sobre protones y todo eso más cloruros. ¿Sí? Entonces acá ya tengo una sola incógnita, ya lo puedo resolver fácilmente. ¿Cómo quedaría eso? Protones al cuadrado es igual a K-Water más cloruros por protones. ¿Sí? Y me queda una cuadrática. ¿Sí? Y de ahí ya lo podría resolver. ¿Se acuerdan cómo resolver cuadráticas? Sí, sí. ¿Sí? Quedaría protones al cuadrado menos cloruros por protones, todo eso menos K-Water. Y eso es igual a 0, ¿no? 0. Y bien, entonces, de acá ya lo podríamos resolver. Pero ven que resolver una cuadrática siempre es más complejo que resolver una ecuación más simple como la que tuvimos en una primera instancia. Por eso siempre se trata de reducir el número de incógnitas a través del desprecio. Ahora, con el tiempo, ustedes se van a dar cuenta cuando un desprecio es posible antes de hacerlo, ¿sí? Entonces, muchas veces ni siquiera van a probar, porque hay algunos desprecios que son tan obvios. Por ejemplo, la mayoría de las veces, en los problemas se puede ignorar, como hicimos en este que pasó, el aporte de la hidrólisis del agua. Entonces ustedes ya ni siquiera van a probar, de hecho lo tachan y listo, salvo que... Pero bueno, para eso van a tener un poco de práctica y van a tener un poco más de atención puesta en lo que están haciendo y el mecanismo sistemático que están aplicando. ¿Está? Bueno, si no tienen dudas, cortamos la clase teórica acá